Hola familia Red, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Red Fertility Podcast y en esta ocasión, como siempre, les acompaña Irili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rosó. Hoy tenemos un tema sumamente importante, interesante y que está ligado al factor psicológico de una condición muy común que es el sobrepeso, la obesidad, y quisimos traer un especialista en esta área para que nos aborde este tema de las implicaciones psicológicas que tiene el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la población. Yo creo que eso es un tema que abarca mucho, pero ahora se va a refinar y es bueno que se queden pegados ahí a su televisor, porque se va a hablar de muchas cosas importantes para lo cual vamos a abordar. No, y que evidentemente es un tema que puede ser detonante de otras patologías psiquiátricas, que a veces un simple comentario puede llevar a una paciente a desencadenar situaciones dentro de su cuerpo de inseguridad, de tristeza, de depresión, de no querer salir de su casa, de no querer ponerse X o tal ropa. Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con el tema. Y por eso es importante saber que hay, así como los extremos no son buenos, del famoso lema que él quiérete tú mismo, o yo me acepto como soy. Sí. Pero sí hay una parte verdadera de este tema que también nos gustaría tocarla y identificarnos con ella y sobre todo con esa población que día a día lucha con su sobrepeso y que entiende que los comentarios le pueden afectar en ese transcurso. Claro que sí. Para eso tenemos una invitada muy especial. Fue mi maestra en mi maestría de obesología y dietética. Y dije, cuando vamos a abordar ese tema, esa es la indicada. Vamos a hablar con la doctora Laura Pou, quien es médico psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, formada en Argentina. Bienvenida, Laura. Un placer tenerte. Gracias. Aclara que tú y yo éramos de la misma edad, sí, prácticamente, claro. Cuando en la maestría. Porque después dicen, no, claro, se te nota la juventud, o sea que no, es obvio. Saben que eso hay que hablarlo siempre, porque hubo dos, bueno, el fin de semana tras antepasado, el pasado, estuvimos con dos compañeros que también nosotros fuimos sus profesores. Sí. Entonces ahora tú aclaras esto y coincide con no, profesores no, monitores. Se usa en la universidad que cuando tú estás un año más avanzado, pues tú eres monitor de anatomía, claro. Y nosotros fuimos monitor y no, porque tú me diste ustedes clase. Cayeron en ese gancho. Yo casi. Yo comencé siendo monitora de anatomía, pero después me salí porque dije que eso era too much para mí. A nosotros me encantaba realmente. Entonces, este tema es sumamente interesante. Queremos que tú nos orientes a nuestra población, a nuestro público, sobre cómo afecta realmente esos comentarios y toda esa parte psicológica de esta condición. Mira, realmente los comentarios sobre el peso, sobre el cuerpo, afecta a todas las personas, no importa si es sobrepeso o bajo peso, porque nadie sabe lo que está pasando a esa persona y por qué tiene sobrepeso o por qué tiene bajo peso. No necesariamente una persona tiene sobrepeso porque come mucho o tiene bajo peso porque no come. Hay muchas patologías orgánicas que pueden afectar en el cambio de peso, ya sea aumento o disminución, y también en el apetito. O sea, que un paciente coma mucho no indica que necesariamente es porque quiere, sino que muchas veces, o que no tenga apetito, sino que muchas veces es parte de la sintomatología de muchas alteraciones a nivel orgánicas. Por ejemplo, hablamos de situaciones endocrinológicas, de situaciones gastroenterológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente nadie anda con un sticker en la frente diciendo yo soy hipotiroidea, por ejemplo, que es mi caso, y que muchas veces uno realmente hace el esfuerzo para mantener un peso más o menos adecuado, pero no tiene los resultados que una persona que tal vez no tenga un problema de base pueda obtener. Entonces es frustrante, y que una gente te lo diga cuando tú tienes un espejo en tu casa y tú sabes que la ropa no te entra,
está de más totalmente. Eso hemos conversado en otros episodios con Yajaira respecto, por ejemplo, al síndrome de ovario poliquístico, que Sí, pasa totalmente. mucho que esas mujeres, por un tema hormonal, endocrinológico, metabólico, se le hace mucho más difícil esa pérdida de peso, haciendo incluso más esfuerzo que otra mujer que no tenga esa enfermedad. Claro que sí. Y eso afecta muchísimo a la autoestima, a la seguridad, y eso que tú dices, hay un espejo en la No, casa. y daña las No, relaciones porque entonces esa manera de relacionarte con la gente que se supone que es tu persona, con Un la que lugar tú te seguro. sientes segura o seguro, que es que son las personas que se supone que deberían de ser las que te animen y las que te ayuden a sobrellevar esa situación difícil, pues en vez de animarte, lo que hacen es sumarle a la frustración que de por sí conlleva todo ese proceso. Entonces, es algo totalmente innecesario. Sí, y hablaba de eso a las parejas. Sucede mucho dentro del factor psicológico y psiquiátrico y el factor de su cuerpo, de su seguridad. Yo pienso que tanto el hombre como la mujer, cada uno tiene su daño, digamos, desde su crecimiento, porque siempre tiene una expectativa, siempre hay unas aspiraciones, y si no se cumplan esas expectativas, esas aspiraciones, daña digamos, su conducta alimentaria y se arrastra. Sí, eso tiene que ver mucho con los patrones familiares. Por ejemplo, en una familia de donde tú vienes, que tiene patrones familiares que no son los más sanos, es muy difícil tú hacer ese cambio por ti mismo. O sea, tienes que buscar ayuda de fuera para poder hacer esos cambios. Entonces, cuando tú te casas y te unes a una persona que tiene un patrón de alimentación, de dinámica familiar diferente, convergen estos, y muchas veces estas son situaciones que crean roces en la pareja, y más, por ejemplo, en el caso de la obesidad, muchas veces que dificulta la búsqueda de un embarazo. Entonces ahí comienza el señalamiento de que no quedamos embarazados porque tú estás gordo, no quedamos embarazados porque tú estás gorda, y eso trae heridas en la pareja que se mantienen, y que en vez de unirlos, lo que hace es separarlos. Trae mucha repercusión en las libidos de la pareja. Claro, también. claro, porque si yo no me siento atractiva para mi pareja, ¿cómo me voy a desnudar para tener relaciones sexuales? Sí. O sea, es lógico. En el aspecto del síndrome de ovario poliquístico que comentaba Erili, yo siempre me pongo de ejemplo con las pacientes porque yo soy síndrome de ovario poliquístico. Y yo vengo arrastrando, como quien dice, eso siempre encima de mí, porque yo hasta mis 20, y no voy a contar edad, ¿verdad? Para que no empiece aquí el amigo. Hasta mis 20. Pero eso fue los otros días. Los ¿Qué me otros estaba días. diciendo? Yo siempre fui una persona muy delgada en la universidad y ya en residencia y todo, o sea, en la residencia médica empecé a aumentar de peso. Mal hábito alimenticio, falta de ejercicio, y yo llegué casi a 200 libras. Bueno, 200 libras. Yo siempre le enseño la foto y le digo, ¿tú sabes quién es esa? Y mira esa, a todas las pacientes que acuden a mí, porque el bajar de peso en una persona con síndrome de ovario poliquístico, y no es excusa, es una realidad, es sumamente difícil. Claro, es que hay situaciones de base metabólicas que hacen que disminuir de peso no sea sencillamente una cuestión de que, ay, voy a comer bien y voy a hacer ejercicio, sino que tú necesitas otros elementos, otras herramientas para tú poder bajar de peso. Y por eso tenemos ahora mismo tantas herramientas disponibles en el mercado, desde herramientas quirúrgicas, como son las cirugías bariátricas, herramientas endoscópicas, como son los balones gástricos, hasta herramientas farmacológicas, como tenemos ahora mismo el Saxenda, el Ozempic, y otros fármacos que hemos utilizado siempre en psiquiatría para los pacientes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria que tienen que ver con la parte de obesidad. O sea que, obviamente, sí, hay varias opciones, y es buscar la opción que acomode mejor al paciente, pero no es sencillamente decir o ser tan cómodos de decir que una persona es obesa porque come mal y es haragana, porque no siempre pasa eso. Exacto. Sí, y algo muy importante respecto a eso que comentabas, Laura, es el hecho de que hay un factor
psicológico obviamente alterado en todo paciente con sobrepeso, obesidad. Y muchos de ellos asocian, bueno, llegan con ansiedad. Es que yo tengo ansiedad por comer. Siempre le digo a los pacientes que esa ansiedad debe ser identificada, se debe de saber de dónde viene, porque generalmente hay un origen a esa ansiedad. Los alimentos para nosotros tienen un componente emocional. Nosotros asociamos la comida a emociones desde nuestra niñez, yo creo que desde la gestación se da esa asociación. Entonces, cuando nosotros no sabemos canalizar y todo lo queremos resolver a través de la comida, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos preocupados, cualquier situación la canalizamos con la comida, pues eso sí puede ir desencadenando cuando cuando ya se han descartado los factores fisiológicos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese apoyo psicológico e incluso a veces medicamentoso por parte de psiquiatría para el control de la ansiedad es importante, pero primero encontrando la causa y trabajándola. Sí, mira, primero es que tenemos una cultura en la cual todo es alrededor de la comida. Estamos tristes, hay un funeral y servimos comida. Vamos a celebrar algo, una graduación, un cumpleaños, servimos comida. O sea, nosotros, la comida es el centro de nuestras celebraciones, tanto tristes como alegres. Y para esos comedores emocionales, la comida es una manera de buscar una protección, de sentirse balanceado, emocionalmente. Entonces, hay que buscar otras herramientas desde la terapia para que esa persona no recurra a la comida cuando está estresado, cuando está triste, cuando está contento, y que no vea la comida como un pañito de seguridad, que es lo que pasa muchas veces. Por el otro lado, cuando tenemos depresión, ansiedad, una de las cosas que usualmente buscamos como síntomas es cambios en el apetito. Muchas veces se disminuye. Hay personas que pierden peso cuando tienen ansiedad, cuando tienen depresión, porque tienen pérdida del apetito. Sin embargo, hay otras personas que ocurre todo lo contrario. Entonces, usualmente estos cambios en el apetito no son cosas aisladas. Y ya cuando hay este tipo de síntomas, pues ya viene la parte de la intervención farmacológica, porque estos síntomas no se van a corregir solamente porque uno le eche ganas, como yo le digo a la gente, échale ganas. No, es una enfermedad del cerebro que necesita ser atendida como tal. Asimismo, como usted se toma una pastilla para la presión, pues asimismo la depresión, la ansiedad deben de medicarse porque ese cerebro no está funcionando de la manera correcta y tenemos que buscarle una solución a ese problema. Es así, y qué bueno que lo mencionas, Laura, porque a veces, y yo se lo he llegado a decir a pacientes, o sea, una persona con hipertensión o con diabetes no le podemos decir, hey, mejórate, va a funcionar, ponte positivo. Tienes que tomar la medicación. Exacto, se requiere la medicación porque es una condición real. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención de mis pacientes con obesidad o con sobrepeso. A veces ni siquiera llegan a un sobrepeso y tienen una distorsión de su imagen corporal. Se ven diferente, ¿por qué te ríes, Yajaira? Pues se ven diferente a como realmente están y se ven en el espejo y pueden haber perdido 10, 15, 20 libras, el pantalón ya le queda flojo, se ve súper bien en cámara, en todos lados. Este tema yo lo traje a colación por las pacientes. Y aún así, por las pacientes. Esa distorsión permanece. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a una persona que tenga... Voy a hablar desde mi perspectiva. No queréis poner Yo a nadie. sabía que ese tema como que era personal. Cuéntame, Yajaira. O una consulta para mí, bueno, felicidad. No, al final te pasó la cuenta. No, realmente, me diste dura ahí. Lo que pasa es que yo soy una persona que siempre he luchado con el peso. Entonces, siempre me he mantenido muy activa. Hace como 2 meses o 3 meses atrás. Me diagnosticaron con una hernia y todo el asunto y me mandaron a estar en casa y a usar medicamentos esteroideos. Entonces, obviamente eso no me afectó nada más el cuerpo, sino la mente. Y ahora ya yo he retomado mis ejercicios y todo, pero aquí mi amiga insiste en que
No, y no es solamente, no es por ti en específico, sino porque lo recibo todos los días en los pacientes. Entonces llegan ella con dice esa que ella tiene distorsión. muchos pacientes que se identificarían conmigo y el Sí. tema, y por eso digo yo, bueno, pues está bien, vamos a hablar del tema, pero no tocamos mi parte. Pero nada. No, mira, realmente sí, lo que pasa es que cuando hay una distorsión corporal, el paciente básicamente tiene que trabajar esa distorsión y esa parte se trabaja a nivel terapéutico porque el paciente tiene, tanto como cuando baja de peso después de muchos años de obesidad, que eso lo trabajamos mucho con los pacientes que se hacen cirugía bariátrica, el paciente sigue teniendo esa mentalidad de obeso, de gordo, y eso hay que irlo trabajando poco a poco. Por eso la terapia es tan importante. Hay pacientes que me dicen, no, yo me estoy tomando mi medicación, yo no necesito ir al terapeuta porque yo no tengo nada que hablar. No, usted tiene cosas que hablar, usted tiene cosas que resolver, porque usted no llegó ahí porque sí. Entonces, es muy importante esa parte, porque al haber una distorsión, pues hay que hacer que ese cerebro se alinee con lo que realmente está siendo la parte física del paciente. Y por el otro lado, la distorsión corporal también se ve mucho entonces en el otro extremo, en la anorexia y la bulimia, que es cuando los pacientes se ven de un peso muy superior al peso que realmente tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que el paciente no pase de una situación a otra. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado con los pacientes cuando uno pone esas dietas. Los pacientes que han pasado por un proceso de bajar de peso no deben de tener una dieta restrictiva. Obviamente hay que hacer un déficit calórico para que pierda peso, porque si no, nunca va a pasar. Pero esas dietas que son restrictivas, esas fat diets, en donde se quita todo un grupo alimentario, en donde el paciente nada más puede comer 5 cosas, son dietas que son muy dañinas. Primero porque deprivan al paciente de los nutrientes que necesita tener. Si tú te hiciste un procedimiento bariátrico, para colmo, te quitaron una parte del estómago que tiene que ver con la absorción, o sea que de por sí los nutrientes que estás comiendo no se están absorbiendo bien. Se está absorbiendo tal vez un 30% de todo lo que te estás comiendo, o sea que por eso hay que suplementar. Y por el otro lado, meterle esa obsesión al paciente de que tiene que comerse esas 5 cosas, lo que puede hacer es que el paciente entonces pase de un trastorno por atracón, podemos decir, a una anorexia o a una bulimia. Entonces es súper importante que eso se trabaje, que se trabaje en la alimentación consciente, que se trabaje en una alimentación equilibrada y que se le enseñe al paciente a comer. Ese es el propósito de nutrición en esos casos. Sabes que hemos abundado mucho de eso de la obesidad, pero también está el otro extremo, que es sentirse flaco, sentirse delgado. Desde el punto de vista de que lo he visto, que ambos coinciden con un mismo trastorno, que es lo que se ven en el espejo, o lo que quisieran que las otras personas lo perciban a ese paciente. Dígase, el obeso que quiere verse delgado y el delgado que ya quiere aumentar un número más de pantalón, porque quiere verse más fuerte, la mujer más llenita. No sé qué, por eso viene más como una pregunta. ¿Cuál es de los dos que ves más frecuente en tu consulta? No, definitivamente el trastorno por atracón es el trastorno más común, más ¿Atracón? frecuente. Sí, el que está relacionado a la obesidad es el más común y es el único de los trastornos de la conducta alimentaria en donde el porcentaje de la población femenina y masculina es básicamente igual. Y el atracón, para que quien lo padece pueda identificar a qué se refiere un atracón. Sí, un atracón se refiere a la ingesta de una gran cantidad de comida sin control alguno en muy poco tiempo. Es una persona que se come una cantidad de comida más grande que la normal o que la adecuada en un tiempo más corto de lo adecuado. Y eso se acompaña de mucha culpa. La persona cuando Claro. hace ese atracón, entonces viene la culpa y muchos de ellos podrían llegar a acciones de purga, de vomitar, de darse laxantes, porque genera esa culpa de que me voy ahora a engordar porque comí demasiado. Sí, justamente esa es la diferencia principal entre el trastorno por atracón y la bulimia. En el trastorno por atracón, que es el que se relaciona a la obesidad, no existe esa parte de la purga. O sea, existe la culpa y todo, pero el paciente no hace nada, básicamente, para corregir ese atracón que se dio.
Sin embargo, en la bulimia sí tenemos la parte de la purga, que puede consistir en vómitos autoinducidos o en uso indiscriminado de laxantes, de diuréticos o ejercicio de manera excesiva. Es como que me comí anoche algo que no debí de comerme, entonces para no sentirme mal, mañana me voy a matar 3 horas en el gimnasio. Sí. Entonces, es bueno diferenciar que son entidades diferentes. Y que, por ejemplo, la bulimia es una entidad que tiene repercusiones mayores, porque usualmente ya cuando detectamos la bulimia, como no hay un gran cambio en el peso del paciente, aunque el paciente sí se ve con una deformación y se ve más gordo de lo que realmente es, como no hay ese cambio tan notorio en el paciente, pues muchas veces se diagnostica cuando ya hay situaciones de desniveles de electrolíticos o daños a nivel esofágicos o daños a nivel dental o dermatológicos, y por eso es muchísimo más difícil de identificar por la familia. Es muy interesante lo que comentas sobre esa posibilidad que hay de que una persona que haya perdido mucho peso pase a un trastorno de la conducta alimentaria. Yo lo he visto en la consulta, he visto indicios en personas que se vuelven obsesivas con el tema del peso, con la restricción, que ya están en un peso saludable y aún así quieren llevar dietas muy restrictivas, que tienen miedo a la reintroducción de alimentos. Entonces, por eso yo trato de que desde el inicio del tratamiento el paciente entienda que no va a llevar una dieta, que va a hacer cambios de estilo de vida para que sea sostenible, porque esas dietas que mencionabas, tan restrictivas, donde se eliminan todos esos grupos de alimentos, no se puede llevar por siempre. Entonces, no son sostenibles en el tiempo, porque van a hacer un daño a nivel orgánico, si se sostienen. Por ejemplo, la dieta que es súper famosa, la keto, puede causar daños a nivel nefrológico, porque es una ingesta mayor de proteína que sobrecarga el riñón. Y muchas veces también de grasa. Entonces, al final, sí, tú estás delgado, pero tu riñón y tu hígado están explotados. Claro, entonces, metabólicamente y clínicamente estás afectado. ¿Y qué opinión le merece los términos de gordofobia y esos movimientos de yo me amo como soy, de esas personas con obesidad mórbida, que sabemos que la obesidad pues evidentemente es una de las principales causas de hipertensión, diabetes, síndrome metabólico? Entonces vemos las redes inundadas de estas personas que si uno no puede hablar abiertamente de la obesidad como un tema de salud, porque ya uno de una vez lo catalogan como gordofóbico, como... Mira qué pasa. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a eso, porque si bien entiendo que sí existe la gordofobia, que hay gente que rechaza al otro por su peso y que piensa de una vez que una persona está gorda porque es vago o porque come mal, y muchas veces he tenido pacientes en sobrepeso que tienen hábitos de vida más saludables que muchos que están flacos, y que cuando tú le mandas a hacer sus laboratorios están en mejores condiciones que gente que está flaca. Sí entiendo que no es que no podamos hablar de la obesidad, porque hay que hablar de la obesidad y hay que hablar de todas las consecuencias que tiene la obesidad a nivel orgánico, pero sí enfatizar más en los cambios de hábitos, porque es lo que digo, vuelvo y te digo, o sea, puede ser que una persona que esté delgada, que tú piensas que está súper saludable, sea una persona que tenga hábitos muchísimo más poco saludables que una persona que esté en sobrepeso. Claro, para tú perder peso, tienes que tomar ciertas medidas un poquito más drásticas que solamente tener hábitos saludables. Y no todo el mundo tal vez quiere incurrir en eso. Pero yo he visto pacientes, por ejemplo, que están en sobrepeso, que caminan todos los días, que hacen su media hora de cardiovascular, que comen vegetales, que comen frutas. Entonces, si tú tienes un hábito más o menos saludable, yo no me voy a enfocar tanto en tu peso, porque realmente cuando trabajamos el problema de trastorno por atracón, no nos enfocamos tanto en el peso del paciente, sino en los atracones,
qué cantidad de atracones tiene el paciente y qué tipo de comida consume durante los atracones. Entonces puede ser que tú, que tienes un peso dentro de lo normal, tengas un problema de atracón más grave que una persona que tenga más peso que tú. Porque los patrones tuyos de atracón son peores que los de esa persona. Y también lo que te digo, la obesidad no solamente viene por alimentación y ejercicio, viene por otras situaciones. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que al final todos los cuerpos son bonitos, que hay que sentirse bien por el cuerpo que uno tiene, tratar de vivir lo más saludable posible, eso sí. Claro, una persona que me diga, yo me como un tarro de helado, yo no se lo voy a aplaudir porque te está matando, o sea, está haciendo un suicidio a largo plazo, pero te estás suicidando de una manera u otra. Pero sí, algo que veo, que lo veo como negativo, es, por ejemplo, que he visto influencers que se ponen su ropa de gimnasio, que se tiran la foto en el gimnasio y le ponen, tú estás gorda, que sí o qué, que sí o cuánto. Y yo me quedo como que, pero ella está haciendo ejercicio. Exacto. O sea, ¿cómo tú quieres que ella rebaje? Si ella no va al gimnasio y se pone su ropa de ejercicio, o quiere que vaya con una funda de gimnasio. O sea, claro, está promoviendo un estilo de vida saludable, aunque esté en sobrepeso. Y esa parte para mí es la importante. Sabes que antes la nutrición, los médicos o el personal de salud relacionado al manejo de la obesidad estaba muy centrado en el peso. Claro. Y antes, tú te acuerdas que nos decían, tomen el índice de masa corporal. Y ya con eso era la evaluación nutricional. Peso y talla, lo cual no es un indicador de realmente de cómo está ese peso distribuido, que es lo que a nosotros nos interesa. Recuérdate que todos esos índices están hechos para gente rubia de 6 pies, exacto, de 180 libras. O sea, que eso no tiene nada que ver con nosotros. No hablan en español. Sí, entonces ahí a lo que voy es eso, que antes teníamos esa cultura pesocentrista, la cual se ha ido llevando a desuso prácticamente. A mí no me interesa saber el peso en libras de ese paciente, a mí me interesa saber cómo está esa composición corporal, porque es la que me va a dar realmente ese saber metabólicamente, clínicamente cómo está. Entonces, el peso como número, eso es un número. Sí. Y la persona todavía está muy enfocada en cuántas libras yo tengo, cuántas libras perdí. No, pregúntame cuánto perdiste de medidas, cuánto bajó tu porcentaje. Eso siempre de grasa. Yo le digo a los pacientes, no se me enfoquen tanto en el peso, enfóquense en la medida, porque principalmente si tú estás haciendo ejercicio, tú estás cambiando grasa por músculo. Entonces no vas a bajar tanto de peso, pero sí vas a bajar de medidas. Y eso es muchísimo más importante. Que te sirva un pantalón que no te servía desde hace 5 años. Sí. Es el mejor indicador. Date un premio por eso. No le estamos hablando a nadie en especial. No, es a todo nuestro público. ¿Tú sabes qué pasaba con nutrición antes? Que nutrición estaba muy enfocado en lo que era alimentación y ya. Y al existir ahora más difusión en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, yo pienso que nutrición se ha integrado más en el trabajo con psicología y con psiquiatría. Claro, totalmente. Y hemos hecho más equipo. Y eso ha sido súper importante para todos. No te voy a decir que es para ustedes solamente, sino también para nosotros. Claro. El hecho de tomar en cuenta todo eso. Incluso cuando yo voy a recetar un antidepresivo, y yo veo a la paciente, yo pienso en un antidepresivo que si la paciente está en sobrepeso, no me le aumenta el sobrepeso. Yo voy a tratar de que esa paciente o se mantenga o pueda disminuir su peso con la medicación que le voy a poner. Y esas son cosas muy importantes porque interfieren mucho, no solamente en la parte emocional, sino que también interfieren con las situaciones orgánicas que antes, por la medicación, muchos pacientes tenían muchos problemas metabólicos y ahora eso lo estamos teniendo más en cuenta en la hora de recetar la medicación que el paciente necesita. Tú mencionabas ahorita que hay muchos pacientes delgados que pueden tener condiciones de salud incluso peores que una persona con sobrepeso, con obesidad. Y yo veo muchos pacientes delgados con colesterol elevado, con incluso podríamos decir que metabólicamente se comportan como un obeso porque tienen grasa visceral, un porcentaje de grasa total muy alto, entonces transaminasas elevadas y todas esas alteraciones bioquímicas. De eso iba a hablar, que cuando lo mencionaba estaba comparando un paciente que sea normopeso, bajo peso y sobrepeso.
sobre sus analíticas. Las analíticas, nosotros tenemos un laboratorio afiliado a Red, se llama Laboratorio Morilla Gómez. Ya, yo vi el anuncio. Sí, el Sí, laboratorio es nuestro Morilla aliado principal. Sí, el Laboratorio Morilla Gómez cuenta con toda esta batería de analíticas, tanto del colesterol, triglicéridos, las transaminasas, las lipasas, todo lo que se necesita para la evaluación de un paciente, tanto que sea bajo peso, normopeso o sobrepeso. Claro. Están ubicados en la Pedro J. Casado frente a Red y en Jarabacoa. Tiene la posibilidad de que te van a tomar las analíticas desde tu En propia tu casa. propia casa. Ah, Así buenísimo está eso. Ajá. Bueno, Laura, yo quiero que nos digas algunas recomendaciones para esas personas que tienen allegados con alguna condición, sea sobrepeso, sea obesidad, un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo se maneja eso en la casa? O sea, ¿qué comentarios? ¿Cómo yo puedo En sentido apoyar general. y cómo yo puedo empeorar la situación? Lo primero es no hablar del peso del paciente. Eso de base. Tú estás muy flaco, tú estás muy gordo, no. Lo segundo es que buscar ayuda profesional, porque estas son cosas que no se van a resolver por sí solas, no se van a desaparecer, como hay gente que no, eso es una etapa, se le va a quitar. No, se va a empeorar. Le lamento informarle. Todo se empeora en psiquiatría cuando usted no lo atiende. Entonces, esas dos cosas son sumamente importantes. ¿Cómo identificamos? Bueno, principalmente en la adolescencia, que es cuando comienza a verse los problemas de anorexia, de bulimia, va a ser una persona que va a tener hábitos de alimentación que no son los de la casa, que va a contar calorías, que va a estar obsesionado con el peso, que va a comer ciertos alimentos y hay otros que los va a rechazar porque los considera malos. Eso es otra cosa súper importante. Hay gente que clasifica los alimentos en buenos y malos. Eso no existe. No hay alimentos malos. Hay alimentos que nos podemos comer con más frecuencia y hay otros que con menos. El día que usted se come un pedazo de pizza y un bizcocho, no pasó nada. Usted se lo comió un día. Ahora usted no puede comer eso todos los días porque obviamente es harina, es grasa, es azúcar. Y yo relajo que la pizza es un alimento completo porque es carbohidrato, proteína y vegetales. O sea que a mí no me vengan a discutir eso. Pero sí tomar en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que le traspasa como sus creencias erróneas a los hijos. No te comas eso. Mi hijo no come aquello. No, deja que el muchacho coma de todo. Principalmente si están en actividades sociales, porque el pobre muchachito de un cumpleaños y no se puede comer ni un sanduchito, ni un pedazo de bizcocho. Déjelo que disfrute su cumpleaños. Pero sencillamente tenemos que en la casa tratar de organizarnos hábitos más sanos, que vean que usted come vegetales y frutas. Por favor. Ay, mi hijo no come vegetales ni frutas. Y a usted nunca en la vida lo ha visto comiéndose un vegetal o una Laura, fruta. tú estuviste en mi consultorio la semana pasada porque a mí me pasó eso tal cual. Y él come tal cosa y la mamá, él no come eso y el niño la mira. Y él come tal cosa y la mamá, él no lo come y el niño vuelve y la mira. Y yo, está pasando algo raro aquí. Y cuando dice el niño, es que ella no come nada de eso y nunca lo compra. Claro, como usted quiere que el muchacho aprenda a comer una cosa que no se come en la casa. Y lo otro es la gente que los niños comen con el servicio. Ellos no saben realmente lo que a su hijo le gusta. Y el servicio, obviamente, le va a dar lo que el niño le pida. Claro. Con tal de que el niño coma algo y ellas puedan seguir haciendo sus quehaceres, porque nadie se va a sentar y que, ay, no, mi hijo, ven, vamos a comer. No, uno mismo se desespera, que es la mamá, y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres pollito de McDonald's? Pues vamos, pollito de McDonald's y vamos a salir de esto. Entonces imagínese una gente que tiene que limpiar la casa y tiene que resolver muchísimas cosas más. No se va a poner y que, ven, mi hijo, vamos a comernos los vegetales. Claro. Entonces, hay que sentarse en la mesa, por lo menos una vez al día, hacer una comida, ya sea la comida del mediodía o la cena, que yo sé que el desayuno a veces es un poco difícil, pero hay que hacer una comida en familia para que los niños vean que sus papás también están comiendo lo mismo que ellos. Y que esos hábitos que tienen los papás, que ojalá que sean buenos, se compartan en toda la familia. Porque esa es otra cosa, que cuando recibimos niños en la consulta, no vamos a trabajar solamente con el niño. Usualmente vamos a tener que trabajar con toda la familia, porque esa dinámica familiar alimentaria va a tener que cambiar
180 grados. Las abuelitas que consienten. Ay, esas abuelitas. Las tías consentidoras. Sí. Sí, esas Que llenan abuelitas de que dan chocolate. dinero para ir a comprar fundita en el colmado. Pero y el niño funciona mucho involucrarlo, el niño se involucra mucho en el proceso desde Claro. elección, preparación de los alimentos, decirle, mire, vamos a comer esto que nos va a dar, nos va a poner más fuertes. El niño se involucra si se sabe hacer. Claro, claro. Y el niño y también el joven, porque Claro. fíjate que por lo menos en donde yo estudié, el programa de hospital de días incluía la preparación de la comida del mediodía. Era parte de los talleres que se hacían. O sea, hacíamos talleres de sexualidad, de arte, de nutrición, las consultas de psiquiatría y de psicología individuales. Y el día terminaba con el taller de cocina, en donde las chicas iban y cocinaban lo que se iban a comer y todas se sentaban a comer juntas, porque es que esa parte es importante, involucrar a las personas en la preparación de los alimentos hace que se animen a comer más. Sí. Sabes que ahora, durante la conversación que hemos estado teniendo, que está muy bueno, el tema está muy bueno, Súper. me ha pasado por la cabeza el por qué muchos de los pacientes que se van a estar sometidos a una cirugía de bariátrica, a colocación de balón, ellos mayormente no aceptan que deben de acudir a esa consulta. Entonces, ¿qué consejo tú le puedes dar a aquellos que tratan de violar ese paso? Ajá. Ese en su paso- gran Pero ¿cuál tú mayoría. dices? ¿La consulta previa o ya las La consultas consulta de previa, seguimiento? la consulta previa, que tratan de violar lo más que se pueda, ¿no? Que muchas veces yo he escuchado como que hasta sugestionan al psiquiatra o al psicólogo como para que yo me quiero hacer ese Dile que estoy procedimiento, bien. dile que estoy bien, dile que no. No, mira, esa es una de las razones de fracaso número 1 en ese tipo de procedimientos. Un paciente que no esté estable emocionalmente no va a poder seguir las líneas, los lineamientos que le va a pedir el cirujano bariátrico o el gastro que le ponga el balón y luego nutrición. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es el problema de fondo, que usualmente es un trastorno por atracón o un trastorno de ansiedad con un apetito muy elevado. Y una cosa muy común es que esos pacientes que no se evaluaron antes, porque no siguieron los protocolos, ya sea porque el médico no se lo pidió o lo que sea, y tienen esa proclividad a tener depresión, pues van a hacer un episodio depresivo Sí. muy grave. Porque esa variación del peso, esa introducción de ese balón, principalmente los balones, causan muchos problemas a nivel emocional. Y usualmente es un fracaso. Hasta se los retiran. Sí, hasta hay que retirarlos de emergencia porque el paciente no lo aguanta, porque lo rechaza, porque vomita. Y es la parte emocional, no es físico el problema, es emocional. Y también el seguimiento, que también tenemos ese problema de que viene el paciente, se hace su consulta previa, uno le da la autorización, sí, este paciente está autorizado, está en buenas condiciones, bla, 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 el paciente jamás vuelve. Y cuando tú lo vuelves a ver, han pasado 2 años y el paciente está igual de sobrepeso que cuando tú le hiciste la evaluación previa. Claro. Y es porque esto es una herramienta, esto no es nada milagroso. Entonces, si usted no hace el trabajo que hay que hacer de acompañamiento, pues no estamos en nada. Sí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Laura, genial esta conversación que hemos tenido contigo hoy. Wow, wow. Sí. De verdad que yo sé que va a ser de mucha utilidad. Y para muchas personas identificadas. Totalmente. Eso es importante. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido ese factor emocional asociado a nuestro peso alterado, porque tú Claro. mencionabas, no solo en el sobrepeso, también las personas con mucha delgadez, que los comentarios, todo eso en algún momento nos afecta. Entonces, como yo, si sé que yo he sufrido en algún momento comentarios hirientes, voy a hacerlo a otra persona, o sea, y yo me miro al espejo y digo, cónchale, tengo que trabajar tal cosa, y eso se lo digo a otra persona, no es posible. Esa parte de empatía debemos trabajarla, debemos ser empáticos, debemos saber ponernos en el lugar, en los zapatos del otro. Aquí está haciendo mucha falta la empatía. El Lamentablemente. amor, la empatía, la solidaridad, entre las mujeres sobre todo, porque es increíble como vemos en las redes, y las redes han hecho un gran daño en ese aspecto, Sí. porque se ha idealizado
una figura específica y quien no cumpla con esa figura. Con Mira, esos estándares. yo veía el otro día a una gran actriz comunicadora de aquí que tiene un cuerpazo hermosísimo, Nashla, y yo la admiro y es maravillosa. Y decía muchísimas cosas respecto a su aspecto. Y yo decía, cónchale, porque ella no cumple con el estándar que se supone que tiene la sociedad. Pero yo creo que Nashla tiene un cuerpo. No, súper. Pero te estoy diciendo en otros aspectos quizás del cuerpo. Mucha gente dice, no, ella no se parece a fulanita, que tiene el cuerpo ya estandarizado bueno, pero como, imagínate. como de tales medidas. Entonces, ese ataque es terrible. Este ataque No, y es tú sabes fuerte. qué daño ha hecho las redes sociales, que lamentablemente en las redes, yo que estoy en las redes sociales, que soy tan activa y que soy tan activa en lo que era Twitter antes, que se llama X ahora, que es una red Sí, social yo te veo ahí dando duro. bastante, Ella da duro Yo en X. yo me he tranquilizado porque me he dado cuenta que la gente ahí lo que está buscando es sonido. Y atento a mí, no van a tener sonido. Pero son personas que son crueles porque se pueden esconder bajo el anonimato de las redes sociales. Tú los ves que no ponen su nombre, que no ponen su cara como uno, que todo el mundo sabe quién es uno. Y se aprovechan de eso y así mismo lo hacen con otras figuras. Y la verdad que eso es muy lamentable porque yo siempre le digo, ¿tú te atreverías a decirle eso que tú le acabas de decir a esa persona si tú la tuvieras de frente? Y si esa persona supiera quién tú eres, cuál es tu cara y cómo tú te llamas. Claro que no. Así es. Sí, Bueno, buenísimo. Antes de un comentario muy, muy favorable, pienso que tanto cuando se le dice a una persona, tú sí estás gordo, que qué bien se siente cuando le dice, qué bonita te ves de gordita, qué bonito te ves de flaco, mira que yo así de flaco te abrazo mejor, mira que así de gordito te siento más apapuchado. Son frases que van incrementando esa sensación de bienestar independientemente. Mira, yo te diría algo. Ah, En vez de usar cosas con referencia al peso, te diría, tú eres una persona brillante, tú eres Exacto. amable. O lindo, si te la encuentras linda. Tú eres lindo, claro, punto. que eso no tiene que ver con el peso. No tiene que ver con el peso. Yo creo que tenemos que aprender a piropear a la gente con otras cosas, con otras cualidades que no sea el peso. Exacto. Mira, por ejemplo, Erili, una muchacha súper aplicada, súper buena estudiante, súper buena profesional. Ay, gracias, Tú Laura. eres súper amable, muy caballeroso. Tú eres un encanto de persona. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. No me tengo que referir al peso para hacerlos sentir bien, para agradarlos. por eso lo mencionaba, que muchas veces utilizamos esa palabra, gordo o flaco, y deberíamos Claro. sustituirla por esas cualidades. Ay, tú estás más flaca. Sí, y la esa es persona le acaban de diagnosticar, no sé, una enfermedad inmunológica y ha perdido peso por eso. O sea, que no es una pérdida de peso positiva. Y aquí se usa mucho eso. No estás más flaco, tú estás más gordo. Sí, es el Sí, saludo. ese Es el ese saludo de la gente. Ese saludo hay que quitarlo, hay que Sí, eliminarlo. sí. Pues definitivamente que ese es el mensaje principal que queremos dejar con este podcast y es el hecho de que el peso no hay que estar hablando de él. O sea, el Todo el saludo mundo no es tiene el un espejo peso. en su casa. Enfoquémonos en ser empáticos y en ver lo mejor de los demás independientemente de su peso. Y obviamente sí, cuando tengamos alguna condición de salud asociada al sobrepeso Claro. o a la deficiencia de peso, que también puede ser alguna carencia nutricional, pues buscar los profesionales correspondientes para manejar esas condiciones. Claro que sí. Pero definitivamente que no centrarnos en las libras como el tema principal. Muy Gracias, bien. Laura. Un Muchísimas placer Gracias a Gracias. ustedes tenerte. por la invitación. Luego buscamos otro tema para que vuelvas para La Vega. Sí. ¿Dónde está tu consulta, Laura? Yo estoy en la clínica Doctor Bonilla en Santiago, Independencia 124. Pueden contactarme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Twitter X. Sí, Twitter se quedó como Twitter, lo siento mucho por Elon Musk. Como DRA Laurita O, ahí posteo mucha información sobre salud mental, no solamente me promociono. Así que pueden seguirme si quieren estar siempre al tanto con información de salud mental.
Muchísimas gracias, Laura. Y a nosotros pueden seguirnos en Red Fertility RD y también en mis redes personales, @docmarmolejos. Doctor Diego Jiménez. Y Yajaira Rosó. Recuerden que en Red Fertility tenemos consultas de urología, ginecología, nutrición, psicología y tenemos también medicina interna, o sea, las consultas preanestésicas de anestesiología y cardiología y los estudios de imágenes de mapeo de endometriosis y otros también para el diagnóstico de infertilidad. Las analíticas y con los teléfonos. 849-460-3051. ¿Y dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Pedro J. Casado, frente al laboratorio Morilla Gómez. Ahí estamos. Un placer nuevamente dirigirnos a ustedes, Familia Red. Nos vemos en el próximo episodio.